A empezar, hoy va a ser puro preguntas y respuestas porque yo sé que hay algunas ahí preguntas acumuladas, pero como tengo un asunto urgente que atender, vamos a recortar un poco el diálogo por Cajeme hoy, pero vamos a responder algunas preguntas. Adelante. Buenos días, señor presidente. Eh, bueno, sí, señor presidente, es en relación ¿se acuerda del asunto de la misión del Real y Ejército? Sí, Pues hay algunos hoyos ya ahí otra vez de nuevo. Se está comiendo todo el pavimento, el nuevo que acaban de echar ahí. ¿Qué se va a hacer al respecto? ya lo están revisando, ya se le habló al contratista y se está revisando y se va a reparar. Un crucero ahí, señor presidente, con concreto hidráulico, no se hizo. No, porque había otros cruceros con mayor necesidad y se cambió a otro crucero que requería más urgente, pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer, se va a hacer más adelante. Ok, gracias, señor presidente. Buenos días, alcalde. Esta semana el gobernador Alfonso Durazo daba a conocer que ya se está buscando un terreno aquí en Cajeme para la construcción de la planta fotovoltaica. Saber si es la misma que se iba a construir en Navojoa, es otra, y qué avance se lleva con ese terreno, si el municipio va a apoyar o si podría aportar algún terreno. En otro tema también, durante esta semana volvió a salir a la luz que se sigue vandalizando los drenes y drenajes aquí en el municipio de Cajeme. ¿Qué acciones se están tomando? Les cuento. Bien, en cuanto a la planta fotovoltaica, no sé si sea la misma, no le he preguntado al respecto, lo que sí sé es que sí, se refería a la planta que se va a instalar aquí en Cajeme y sí se está buscando ya un terreno para su instalación. Y en relación al asunto de los drenajes, sí, pues es un llamado otra vez de nueva cuenta a la ciudadanía que nos ayude con eso, no arrojar objetos extraños a los drenajes, como ya lo he dicho y lo hemos visto aquí en videos y en gráficas, arrojan sillas, colchones, ropa, termos, hieleras, bueno, no, una cosa increíble. No sabemos si lo hacen con intención de hacer daño o por alguna razón de descuido o de irresponsabilidad, pero lo están haciendo. Entonces, les voy a dar cuenta el llamado y sí, ciertamente, pues estamos allí con los operativos de vigilancia. Aquí mucho ayuda el que la gente lo denuncie, porque pues, no podemos tener un policía en cada alcantarilla, pues, o sea, eso es imposible. Entonces, necesitamos que la ciudadanía nos ayude con eso. Alcalde, buenos días. Pues no se había dado, ya pasó tiempo, pero no se había dado entre la ausencia de diálogos. Me gustaría preguntarle su opinión específica respecto al hecho que se hizo bastante viral y mediático, la detención de una mujer aquí por la calle Miguel Alemán por parte de un elemento de tránsito que, a opinión de todos quienes observaron el video, seguramente usted también lo vio, sí hubo exceso de fuerza ahí por parte del tránsito para esta joven mujer, más allá de que luego se haya aceptado la responsabilidad de la automovilista de haberle lanzado la multa al oficial. Su opinión como presidente municipal sobre ese hecho en particular. El capitán decía que actuó de manera correcta. Usted que es fiel defensor del tema de las mujeres, me gustaría saber su opinión. Sí, ciertamente, según el informe que tengo, la joven se dio una vuelta en U, a la hora que se le levantó la infracción, reaccionó de manera agresiva, le arrojó la multa al oficial y creo que comentó o le dijo unas palabras obscenas. Eso es una cosa y no debe pasar. Pero por otra parte, si bien es cierto que se siguió el protocolo en términos generales, en lo particular, desde mi punto de vista, sí hubo un exceso de fuerza. Sí hubo un uso excesivo de fuerza dada la circunstancia. Eh,
Ya estamos revisando la situación para evitar que esto suceda en el futuro, porque independientemente de que haya faltas o fallas o alguna responsabilidad por parte de los infractores o las infractoras, siempre tenemos que cuidar el marco jurídico y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Esa es mi posición. Y en cuanto a la gente, por supuesto, ya se turnó el caso a Contraloría y seguramente va a ser sancionado. Alcalde, buenos días. Rafael Hernández, saludos a todos los compañeros. Esta mañana el secretario general de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, hablaba sobre esta movilidad de Hermosillo que ya se encuentra entre la ruta entre las 20 rutas en las que volará la nueva mexicana de aviación desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Adicionalmente, comentaba el secretario que se va a fortalecer la infraestructura de los aeropuertos de Nogales, Guaymas y Cajeme para recibir vuelos precisamente de la línea aérea. ¿Tiene usted información al respecto? ¿Para cuándo sería realidad esto? Si lo han platicado, ¿y cómo impactaría esto para un municipio como Cajeme? Bueno, aún son propósitos y hay ese plan, son planes. Todavía no hay a menos que yo tenga la información, todavía no hay una precisión de fechas. Sí, hay esa intención, incluso el hecho de que, ya lo dijo el gobernador, el aeropuerto de Ciudad Obregón y el presidente también lo mencionó, va a ser en su momento administrado por la Marina para darle mayor funcionalidad y por otra parte está el proyecto que se mantiene de incrementar la pista 500, 800 metros para que pueda incluso recibir aviones de carga. Entonces todo esto ya está en proceso, está en plática, está en planes y esto que acaba de mencionar el secretario de la Defensa es algo muy importante porque viene a reforzar lo que ya se viene trabajando. El hecho de que se pueda conectar al aeropuerto de Obregón con el aeropuerto Felipe Ángeles. Alcalde, buenos días. Se dice también que hay empresas o empresarios de España que están interesados pues, en hacer alguna inversión en el aeropuerto de Ciudad Obregón. Quería saber si tiene conocimiento al respecto, si sabe de qué se trata esa inversión y si por parte de Cajeme, de aquí del municipio, va a haber algún tipo de trabajo en el aeropuerto, están colaborando de alguna manera ahí. Sí, precisamente la inversión o el interés de estos empresarios españoles tiene que ver con la ampliación de la pista del aeropuerto para que puedan llegar aviones de carga. Entonces, parte de lo que está actualmente revisando, se está platicando y esperemos que pronto ya se concrete esa inversión para que se inicien los trabajos de ampliación de la pista del aeropuerto, con ellos o con otra empresa que quiera participar en esa inversión. Y en relación a, ¿cuál era la otra parte? Ah, el ayuntamiento, sí, pues el ayuntamiento está participando en todo lo que es nuestra competencia, por supuesto. Estamos allá al pendiente, estamos trabajando, estamos colaborando en lo que nos piden, dándole facilidades a las empresas para que puedan llegar, invertir y puedan participar. Entonces, estamos ahí en esa línea de atención a ese proyecto para que mejore el aeropuerto de nuestro municipio y con ello impactar positivamente la economía de la región fundamentalmente. Buen día, presidente. Mi pregunta expresa es sobre qué opina usted de la campaña nacional que hay en las televisoras y medios de comunicación en contra de la autorización del libro de texto gratuito en las escuelas, que inclusive estados como Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, y no sé si se me escapa otro más de la oposición, ya han dicho los gobernadores que no van a instruir el libro de texto gratuito. Inclusive se iniciaron las conferencias de prensa en la tarde a cargo de la secretaria de Educación Pública, donde se está aclarando texto por texto del libro gratuito. Esta campaña, no sé si usted nos puede aclarar si es desinformación o si es una campaña en contra del contenido del libro de texto gratuito, porque la secretaria de Educación Pública afirma que todo está listo para que entren en vigor el día 28 de agosto los libros de texto gratuito en las diferentes escuelas. Su opinión, alcalde. Bueno, independientemente
de que puedan tener algunos errores, como lo han tenido siempre los libros de texto gratuito, sin justificar. Eh, Hay un caso en particular que se menciona, que en tiempos de Peña Nieto, los libros de texto tuvieron 107 errores. Ahora se habla de alrededor de 20 y tantos errores. No se justifica. Un error no se justifica. Pero lo que sí se hace notar es que en aquel tiempo no hicieron tanto escándalo. ¿Sí? Ahora, lo repito, no justifica esto el que haya errores. No debe de haber errores, se tienen que corregir, ¿no? Y es lo que están haciendo actualmente, ¿no? Seguramente como lo han hecho otras veces con una fe de ratas, pero bueno, y para el siguiente año pues los corrigen, yo creo seguramente. Entonces, pero ya están explicando, ¿no? O sea, sí, de acuerdo a lo que se menciona, es el 0.06% aproximadamente de errores que contienen, o sea, muy poco, pero aún así no se justifica. Y se está actuando. Yo creo que el gobierno del presidente de la República es muy responsable, está actuando en este sentido, como tú bien lo dices, se está analizando, se está revisando, se está explicando el libro de texto todos los días en la tarde, desde Palacio Nacional, con especialistas para que no quede ninguna duda. Pero por otra parte se entiende la polémica y la campaña mediática que han levantado algunos sectores. Se entiende porque pues simplemente están enojados porque dejaron de ganar miles de millones de pesos los editores de los libros de texto, contratos jugosos, particularmente algunas compañías españolas que están ligadas con algunas empresas televisivas de México. Hablamos de hablamos de miles de millones de pesos. No es cualquier cosa, están muy enojados. Por eso están molestos, porque no se les dio ahora el contrato a ellos, porque se decidió ahorrar, porque hay un negocio jugoso para muchos, el asunto de los libros de texto. Esa es una parte de la explicación de por qué esa campaña. Y otra parte, porque bueno, es una manera de golpear al gobierno del presidente López Obrador con el ánimo de tener ganancias electorales. No lo van a lograr, pero bueno, ellos lo están intentando. Entonces no me parece que no. Ahora, por otra parte, no me parece correcto que estén usando la educación de los jóvenes, de los niños, ¿sí?, como mercancía o como producto de cambio para presionar por intereses económicos o intereses políticos. Está mal, pero no va a pasar. Yo creo que eso no va a trascender y finalmente los libros de texto en su momento pues, van a ser usados por las escuelas. Alcalde, ¿Mande? No sé, no. No, aquí el punto es que no, en primer lugar, no debe de haber errores, en primer lugar, ahora ni nunca. En segundo lugar, desafortunadamente siempre ha habido errores, ¿sí? En tercer lugar, ahora, si vemos en términos cuantitativos, en este caso hubo menos errores que en otras ocasiones en el pasado, ¿sí? Y en cuarto lugar, ¿por qué entonces ahora hay tanto escándalo si errores siempre ha habido? Porque hay intereses económicos que fueron afectados y porque hay intereses políticos que están buscando tener ganancias electorales. Así de sencillo. ¿Alguien más? alcalde, dos preguntas muy breves. ¿Cuáles serían las acciones a las que sería acreedor el policía del incidente de la Miguel Alemán? ¿Y qué otro daño? Una por una. Una por una. Entonces, ¿cuáles son las acciones que... ¿A qué sanciones se podría Ya, ser acreedor? eso lo va a determinar Contraloría, de acuerdo a la normatividad. Y la otra es, ¿qué otros daños se reportaron aparte de los bajones de energía que hubo que afectaron algunos pozos? Sí, fíjate que no tengo ningún daño ahorita, salvo 4 o 5 árboles que se cayeron. Así es. Ah, bueno, de parte de la Comisión Federal.
Sí, hay sí, y eso nos provocó que en algunas colonias, no solamente al haberse quedado sin energía eléctrica, incluso se quedaron sin agua porque se apagaron las bombas, ¿no? Sí, tienes razón, en ese sentido sí, nos ha afectado el hecho de los apagones. Permanentemente platicamos con la Comisión Federal, permanentemente. Desgraciadamente, desgraciadamente es un asunto que está fuera de nuestro alcance, pues nada más allá de platicar. Sí, platicamos permanentemente, sí colabora la CFE en muchos casos y en muchas cosas, pero bueno, eh, no sabemos porque bueno, cuando son fenómenos meteorológicos, quizás pues está fuera del alcance de la misma CFE el poder controlar esas situaciones. Un poste que se cae, un generador que se cae, eh, pues esto sucede en todo el mundo, desgraciadamente cuando hay ese tipo de fenómenos meteorológicos. Alcalde, buenos días. Al verse presionados ellos también por parte de la población que estaba ahí exigiendo que se dejara en libertad a esta joven, dado lo sucedido, porque pues muchos nos estamos yendo, como lo decimos, con la finta por lo que vemos en el video. Particularmente usted, ¿platicó con los elementos sobre su actuar? No, con los elementos no. He dado instrucciones para que se revise el protocolo, primero. Segundo, instrucciones para que se tome el caso por parte de Contraloría y se establezca la sanción que corresponda. Y tercero, estamos viendo qué medidas tomar para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Estamos trabajando en esa línea. Entonces, bueno, sí, por otra parte, también es cierto que di instrucciones en su momento para que a la joven no se le detuviera, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que sucedió, lo que procedía era turnarla al Ministerio Público, pero yo consideré que era excesivo, cuando me enteré de la situación dije, una llamada de atención y listo, y luego revisamos lo demás, o sea, el protocolo y lo que acabo de mencionar. Con ese afán de que no puedo hacerme nada, de que soy mujer o soy hombre. Y pues la autoridad, ¿dónde queda? O sea, el elemento queda más avergonzado que haber ejercido su labor. Entendemos que pudo haber sido un poco el exceso, ¿no? Pero hay una violación, incluso hasta ante la autoridad en la falta de respeto. Pues entonces, pienso como neutro en el sentido de que se pide que se respete a la autoridad. Entonces, si en estos casos no lo respetan, imagínense en casos más peores. Me queda claro lo que mencionas. Por supuesto, no hay que avergonzar a los oficiales ni hay que sancionarlos en el cumplimiento de su deber, pero tienen que hacerlo siempre en el marco de la norma. O sea, y uno de los principios fundamentales es actuar respetando los derechos humanos. Entonces, aquí hubo falta de ambas partes, ¿no? Creo que hubo falta de parte yo lo dije al principio cuando empecé a explicar que la muchacha se comportó de manera incorrecta, lo dije, y hubo una falta ahí, por supuesto, y hubo falta en cuanto a que, desde mi punto de vista, desde mi apreciación, hubo un uso excesivo de la fuerza, ¿sí? En este caso en particular. Entonces, ante una situación donde las dos partes tuvieron algo que ver con la situación que se dio, lo que procede es una conciliación. Y eso está establecido en la norma también, ¿sí? Para buscar una solución, la mejor solución para ambas partes, ¿no? Eso fue, o sea, nada de lo que se hizo está fuera de la norma, ¿no? Y lo que está fuera de la norma se va a sancionar.
Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. La policía puede volver a sus labores. Yo me pregunto, ¿por qué darle ese seguimiento a que el elemento vaya a ser sancionado luego de actuar conforme a una falta que se había cometido? No te entendí. Ya se fue a su casa, Sí. haciendo su vida. El elemento debe de regresar a salvaguardar la seguridad de los cajemenses. Sin embargo, hay un proceso, me llama la atención porque hay un proceso que se está siguiendo cuando ya se concilió y el elemento, hay riesgo, dada el análisis que se está haciendo, de que sea sancionado para que esto no pueda repetirse. Entonces, lo que decía el compañero ahorita, ¿qué le deja esto a los demás elementos que al verse ante una situación de ofrecerle seguridad a la población, porque ahí se puso en riesgo a la comunidad, el pasarse un alto se pone en riesgo a la comunidad, a la misma persona que se pase el alto, que se da la vuelta en U, cualquier situación de tránsito pone en riesgo a la misma comunidad. Y entonces el elemento hace su trabajo, sí, coincido que al ver la imagen, pues sí, se puede percibir que hay exceso por parte del elemento, pero lo que pasó, el origen, pues no fue videograbado, no lo vio absolutamente nadie y entonces aquí viene el dimes y diretes y los criterios y demás. La chica se fue a su casa y el elemento está siendo investigado para ser sancionado, posiblemente. Así es. Exactamente. A ver, voy a tomar el asunto con más tranquilidad, con más calma, para detallarlo, para evitar que haya malos entendidos o vacíos de información. En primer lugar, se dio la situación, ¿sí? Lo que ustedes ya conocen, pero como ahora todo el mundo se convierte en periodista, comunicador, cualquiera puede tomar un video, ¿no? Pues se hizo un video, se dio a conocer, ciertamente la ciudadanía no sabe qué fue lo que pasó, más que hay imágenes que son, que muestran allí una situación conflictiva, una confrontación. Y fueron los mismos medios de comunicación, muchos, los que replicaron esta situación, los que potenciaron esta situación y que exacerbaron a la opinión pública. No todos, pero muchos medios de comunicación. ¿Qué hubiera pasado si a pesar de esa situación de exacerbar, primero se exacerba, se alienta, ¿sí?, el linchamiento público, la víctima es la muchacha, ¿sí?, y luego la muchacha que es la víctima, según lo que se reportó o según la percepción que se construyó, la muchacha va al Ministerio Público. Después de que esto todavía la mandan al Ministerio Público, ¿no? Entonces, ante esas situaciones, para la gobernabilidad y para generar las conciliaciones sociales necesarias e impartir la justicia, o por lo menos nosotros no somos los que impartimos justicia, pero por lo menos para nosotros actuar con cierto equilibrio en el uso de la autoridad, pues tenemos que platicar, que dialogar, ver cuál fue la situación y llegar a algún acuerdo, a alguna solución que medie ante esa problemática. En primer lugar, ¿no?, un contexto. Segundo, otra vez repito, la joven cometió una falta, se dio una vuelta en U, se le levantó una infracción. ¿Qué es lo que procede ante eso? Pero la joven responde ofendiendo a la autoridad, al oficial. Eso ya escaló el problema, porque entonces viene otra sanción. La ley lo establece, ¿sí?, que incluso implica la detención de la persona y poner a disposición en primera instancia de los jueces calificadores allá en la comandancia.
En ese momento fue cuando se dio esta situación de los videos. La gente no supo lo que la muchacha estaba diciendo, pero la imagen fue la que se vendió a la opinión pública. ¿Sí? Llega allá a la comandancia y al parecer la actitud de la muchacha sigue siendo incorrecta, por llamarlo de algún modo. Y entonces lo que procede es turnarla al Ministerio Público. Podía proceder, o sea, no necesariamente, fíjense bien, o sea, eso da pie a la posibilidad de turnarla al Ministerio Público, no necesariamente. Si ya se dio una situación de esa naturaleza, donde las imágenes sí muestran, o sea, es lo que muestran finalmente, no muestran la otra parte, ¿sí? Que hay un agente, luego hay 2 agentes, luego hay 3 agentes contra una muchacha, contra una joven, ¿sí? La gente no sabe lo que está pasando realmente. Ve a un agente de policía que está jalando a una joven, forzando para que entre a la patrulla, ¿no? Entonces, eso no debió haber pasado en esa situación. Bueno, es lo que se va a investigar al menos, ¿no? Entonces, finalmente, en ese marco del conflicto, la normatividad establece también la conciliación. De hecho, es el primer paso. Cuando la gente llega a la comandancia, lo primero que se aplica es la conciliación. Entonces, la instrucción fue, concilien, no escalen el asunto, concilien, dado que hubo faltas o fallas aparentes, por lo menos, de las 2 partes. ¿Sí? Esa es la actuación de la autoridad. ¿Sí? La autoridad concilia, pero una cosa es que la autoridad concilie y otra cosa es que los agentes o las personas, ¿sí? Los empleados de una autoridad queden exentos de las faltas que se han cometido. Entonces, si yo digo, no, pues el agente ya se fue a su casa tranquilamente o ya no pasó nada, ¿cuál es la opinión pública? En el Cajeme hay impunidad, ¿no? No, mira lo que hicieron y los policías tranquilos. Es lo que viene luego. ¿Sí? Esa nota, la nota es, en Cajeme se violan los derechos humanos. No, por supuesto, son 2 cuestiones diferentes. Ahora se investiga ya la situación particular de la actuación de la gente. La chava tiene su infracción. De todas maneras, la muchacha tiene una infracción ahí. ¿Sí? O sea, se le, hasta donde tengo entendido por lo menos, no se escaló el asunto al nivel del Ministerio Público, nada más, ¿no? Y se concilió en ese sentido. Pero el agente, si actuó mal, debe ser sancionado. Por eso tienen que revisar el caso en Contraloría. Eso es independiente. Porque yo podría decir cómodamente, pues ya pasó, ya se lo olvidó a la gente. Pues no. Mi obligación es actuar para que no pase en el futuro. Yo que tengo que estar vigilando eso. Porque al final de cuentas, para bien o para mal, el responsable de todo soy yo. ¿Sí? No dicen, no, el presidente municipal no actúa, ¿no? Entonces, por esa razón. Bien. Para cerrar el caso, presidente, creo que la muchacha obviamente que está mal siguiendo con este caso. A la gente le están dando seguimiento por asuntos internos, obviamente, de su proceder. Claro. Pero lo que aquí queda manifiesto, señor presidente, es que se salen de control este tipo de situaciones. Yo no sé, y sabemos que hay una capacitación para los elementos de la corporación, que ellos deben de estar capacitados para responder ante determinadas situaciones que ellos enfrentan todos los días en buscar la protección de los ciudadanos. Entonces creo que aquí se enganchó el agente, inclusive se ve hasta mal ahí que nunca le pudo poner las esposas a la muchacha
Y nosotros nos preguntamos también, ¿era necesario ponerle las esposas a una persona que infringió el departamento, la ley de tránsito? Creo que entonces ahí es donde se perdió el asunto, que creo que no debería haber llegado a ese grado donde llegó. Y que si la muchacha empezó a insultar a los elementos, o el otro también trataba de calmarlo, se ve también en el video, creo que lo que debieron de hacer es llamarle a una mujer policía para que ellas se entendieran ahí. Además, yo ya le hice la infracción, presidente. Ella va a tener que pagarla. Si me la tiró o no la tiró, ya quedó aquí la infracción. ¿Por qué llegar a tanto? Muchas veces creo que esto salió de control ahí por la actuación de este elemento, ¿no? Es parte de lo que se está revisando precisamente y tiene que esto clarificarse para, si procede, establecer las sanciones correspondientes y en cualquier caso para ver si hubo alguna falla y que no suceda en el futuro. Entonces, esa es la cuestión, así como lo planteas. Muy bien. Buenos días, alcalde. Ya son amigos los policías y la muchacha, hombre. En base a un planteamiento, a una petición que nos hicieron sobre vecinos que estaban invadiendo las banquetas ahí en la colonia Benito Juárez, se atendió en contra de unos y en contra de otros no. Hablaron los vecinos en que la señora se jacta de que no le van a hacer nada y que no le van a quitar el cerco, lo va a dejar con el cerco en la banqueta, que porque es proveedor, su pariente, novio, es proveedor del ayuntamiento y que no le van a hacer nada. A raíz de que lo publicamos han llegado varias denuncias que hay muchas casas, muchas viviendas que invaden los cercos, que invaden con los cercos para que quepan los carros, pero en este caso pues se hizo una cochera, ¿no? Lo que viene siendo la banqueta, que es amplia, la banqueta de la colonia Benito Juárez. Mira, a ver, voy a hacer un llamado. Quien tenga esa situación, quien esté invadiendo banquetas con alguna estructura, una cerca, lo que sea, le vamos a dar la oportunidad de que la retire voluntariamente. Ahorita, ya. Pero si el día de mañana llega el inspector y no lo hizo, se la vamos a quitar y la vamos a infraccionar, sea quien sea. No hay distinciones. Y en todo caso, si hay alguna situación, que me lo hagan saber y personalmente yo me encargaré de dar la instrucción para que se proceda. Muy bien. No conozco la tarifa, pero pues la que esté establecida, la que proceda. Diferentes áreas y con fotografías y videos Pásenmelas. de banquetas que están realizando principalmente comercios. No, a ver. Si hay obstrucción de banqueta, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que me pongas un cerco obstruyendo la banqueta. Todo eso sí, claro. Entonces, son dos cosas distintas. Uno es si hay obstrucción de banqueta y otro es si acumulan, aunque no obstruyan el paso, acumulan basura o algún tipo de desecho en la banqueta. Es otro tipo de sanción. Son dos cosas distintas, pero en cualquier caso se tiene que actuar y vamos a actuar. No tengo el informe al respecto, pero donde se encuentre una situación de esa naturaleza se va a actuar. Gracias.